La noche del 14 de febrero de 2013 en Pretoria, Sudáfrica, trajo consigo un silencio extraño, denso, de esas noches en que el aire pesa más de lo normal, en que los relojes parecen moverse más lento, en que el tiempo parece detenerse antes de que ocurra una tragedia. En la Casa Blanca de Oscar Pistorius, la oscuridad se deslizaba por los pasillos como un presagio mudo, invisible pero real, allí, detrás de las cortinas cerradas, tras las puertas firmemente selladas, dos figuras discutían en voz baja, aunque con tensión, hirviendo bajo cada palabra. Oscar Pistorius, el héroe nacional, el corredor sin piernas que había desafiado al destino y las leyes de la naturaleza con sus prótesis de titanio, y Reeva Steenkamp, la mujer de sonrisa perfecta y mirada luminosa, que había logrado entrar en su mundo hermético de obsesiones y temores. Se encontraban atrapados en una espiral oscura de reproches, miedos y sospechas. Nadie fuera de esas paredes escuchó las primeras palabras duras, los reproches ahogados, las frases cargadas de filo. Solo después llegarían los ecos distantes de gritos, los rumores de discusiones cada vez más subidas de tono, y más tarde, mucho más tarde, los disparos, pero antes de las balas, antes del estruendo seco del arma, antes de la sangre. En el suelo del baño hubo miedo, un miedo antiguo, profundo, difícil de nombrar. Oscar Pistorius había vivido toda su vida bajo la sombra del miedo. A miedo a la debilidad, miedo a la derrota, miedo a la oscuridad que se cuela por las rendijas de la mente, cuando nadie está mirando. Reeva lo sabía. Lo había visto en sus ojos cuando se despertaba sobresaltado en mitad de la noche sudando, con la respiración cortada, pero esa noche algo era distinto. Los vecinos dijeron más tarde que oyeron ruidos extraños en la casa de Pistorius, golpes secos en un vidrio roto, algo arrastrándose por el suelo, una pelea, una caída. Nadie lo supo con certeza. Las versiones eran confusas, brumosas, como suele pasar cuando la muerte está a punto de instalarse en un lugar. La noche esconde la verdad bajo velos de sombra y susurros dentro de la casa. La tensión crecía. Reeva se encerró en el baño, por miedo, por protección, por desesperación. Las hipótesis volaron como cuchillas en la mente de los policías que luego examinaron la escena. ¿Había corrido a refugiarse porque temía a Oscar? ¿O porque pensó que había un intruso, como él afirmaría después, con lágrimas en los ojos? La verdad exacta se quedó atrapada en esas paredes, sellada para siempre con el olor acre de la pólvora. A las 3 de la madrugada, el silencio fue roto por 4 disparos rápidos, precisos cada uno con la fuerza brutal de una decisión, tomada en un segundo irreversible. Las balas atravesaron la puerta de madera del baño. No hubo gritos, no hubo súplicas, solo el estruendo seco y el eco vibrando en las losas frías. Cuando la policía llegó, encontró una escena de horror frío. Reeva Steenkamp yacía desplomada en el suelo del baño. Un charco oscuro se extendía lentamente bajo su cuerpo inmóvil. Sus ojos abiertos miraban un punto invisible en el techo, su expresión congelada en el último instante de asombro y miedo. La belleza de la modelo sudafricana había sido borrada por la violencia ciega de un arma de fuego. Oscar Pistorius bajó las escaleras cargando el cuerpo sin vida de Reeva. Iba descalzo, temblando, su rostro cubierto de lágrima. Pensé que era un ladrón, repetía una y otra vez con voz hueca. Pensé que alguien había entrado a la casa. Su confesión llenó la madrugada de Pretoria como una plegaria inútil, vacía, sin respuesta, pero los detalles no encajaban. La policía encontró pruebas inquietantes. El baño cerrado con llave desde dentro, gritos registrados por vecinos en la hora exacta de los disparos, teléfonos tirados en el suelo, una palanca para batear cricket ensangrentada junto a la cama, señales de una pelea previa. Los detectives intercambiaron miradas sombrías. Algo no estaba bien. Algo olía a mentira vieja, a miedo disfrazado de error. El fiscal Jerry Nell lo supo en cuanto entró a la escena. Aquel crimen no era simple, no era un accidente, no era un caso de pánico nocturno. Era algo más oscuro, más íntimo, más retorcido. La mente de Oscar Pistorius era un laberinto de traumas, de obsesión, de celos silenciosos que podrían haber explotado. Esa noche, en una furia incontrolable, en los medios se arremolinaron como buitres hambrientos alrededor de la historia. El mundo entero giró su mirada hacia Pretoria. El héroe caía desde lo más alto. El hombre que desafió a los dioses en las pistas de atletismo se convertía en sospechoso de asesinato. La tragedia era perfecta, dolorosa, inevitable. Oscar Pistorius juraba y juraba que todo fue un error, que escuchó un ruido en el baño, que creyó que un ladrón se había escondido allí, que disparó para protegerse, para proteger a Reeva. Pero los testigos no lo creían. Los forenses no lo creían, la familia de Reeva no lo creía, y las sombras de esa noche parecían sonreír en silencio, como si conocieran un secreto que jamás
Sería revelado qué pasó en realidad en esa habitación. ¿Qué pensó Oscar cuando tomó su pistola, cuando apuntó a la puerta cerrada? ¿Oyó la voz de Reeva rogando? ¿La confundió de verdad con un intruso? ¿O su mente rota, obsesiva, lo arrastró hacia un acto de violencia inevitable? Las preguntas flotaban en el aire denso de Pretoria, como moscas alrededor de un cadáver sin respuesta. Sensor, solo quedaban las balas incrustadas en la madera, la sangre seca en las losas, el cuerpo inerte de una mujer que había amado, y la imagen rota de un hombre que un día soñó con volar en el misterio estaba completo. El crimen perfecto en el héroe destruido, y la noche, Seguies, testigo mudo de una verdad que jamás sería dicha en voz alta. El misterio estaba completo en el crimen perfecto, el héroe destruido, y la noche, seguía siendo testigo mudo de una verdad que jamás sería dicha en voz alta. El amanecer llegó despacio sobre Pretoria, como si la ciudad misma dudara en alumbrar la tragedia que la noche anterior había dejado tras de sí. La luz gris entraba a duras penas por las ventanas de la casa de Oscar Pistorius, filtrándose por los visillos, tocando los objetos con dedos fríos, a la cama deshecha, la palanca de cricket abandonada en el suelo, los casquillos de bala, reluciendo, débilmente junto al umbral del baño, y en medio de todo, un silencio pesado, insoportable, absoluto en Oscar Pistorius. Se sentó en el borde de su cama, con la mirada fija en el suelo. Sus ojos, hinchados y enrojecidos, no parecían enfocar nada. Las lágrimas se habían secado en sus mejillas. Las manos le temblaban, apretadas contra sus rodillas desnudas. El mundo, para él, ya no existía. Solo aquel instante eterno en el que apretó el gatillo 4 veces. En su mente, las imágenes volvían una y otra vez. El ruido en el baño, el miedo desgarrándole el pecho, la sospecha de que un ladrón acechaba en la oscuridad. Las palabras de su padre, años atrás: si oyes un ruido, dispara primero. Pregunta después, y entonces, el fogonazo, la vibración del arma, el eco de los disparos rebotando en los azulejos. Después, el silencio, y la voz, ahogada, de Reeva. Demasiado tarde, pero los detalles no encajaban en los agentes de la policía de Pretoria. Caminaron lentamente por la casa, con pasos medidos, como si temieran despertar un secreto dormido bajo las baldosas. Los ojos de los forenses se posaban en cada rincón, cada marca, cada objeto fuera de lugar. El inspector Bota murmuraba con voz baja: algo no cuadra. Aquí lo sabía, lo sentía. La escena de un crimen cuenta su propia historia, pero escena hablaba en susurros rotos. En frases inconclusas. En la mesita de noche encontraron 2 teléfonos. Ambos mostraban mensajes recientes, discusiones, celos, advertencias. Reeva Steenkamp le había escrito a Oscar: a veces me asustas. Palabras heladas, afiladas como cuchillas oxidadas. Había presagiado su muerte. Había intentado escapar de algo más que del miedo a un intruso. Nadie podía decirlo con certeza. Nadie, excepto Oscar Aniel. Se aferraba a su versión. Como un náufrago al madero. Pensé que era un ladrón. No sabía que era ella, pero la evidencia era testaruda. Las marcas en la puerta del baño mostraban golpes previos, golpes con la palanca de cricket. ¿Por qué? ¿Por qué tratar de forzar la puerta si creía que un ladrón estaba dentro? ¿Por qué no gritar antes de disparar? ¿Por qué 4 disparos uno tras otro con precisión quirúrgica? Los expertos en balística dieron su informe. Las balas fueron disparadas a corta distancia, dirigidas hacia el punto donde se ocultaba Reeva. No fue un acto de pánico ciego. Fue un disparo medido, enfocado, decidido. En el fiscal Jerry Nell preparaba su caso en silencio. Observaba a Pistorius con la mirada de un depredador paciente. Sabía que la fachada del héroe nacional podía resquebrajarse con el peso de la verdad. Sabía que bajo las medallas, la fama y las prótesis de titanio, había un hombre herido, roto, asustado, capaz de cosas que nadie imaginaba. Miedo, decía la defensa. Homicidio premeditado, respondía la fiscalía. En el juicio se convirtió en un escenario de tensión insoportable. Cada palabra de Oscar era medida, cada lágrima analizada. Los periódicos imprimían titulares llenos de duda. Héroe. O asesino error fatal furia desatada. La gente en la calle murmuraba nombres, fechas, teorías imposibles. Los vecinos aseguraban haber oído gritos previos a los disparos. Otros negaban haber oído nada. La verdad se perdía en un mar de rumores, como un cuerpo hundido en aguas turbias. Los peritos revelaron algo más inquietante. En el cuerpo de Reeva había señales de lesiones previas a los disparos, pequeños moretones en rasguños, una pelea física antes del final, o simples marcas de otra causa. Nadie podía asegurarlo. Pero la sospecha flotaba en el aire como un perfume venenoso. ¿Había querido Reeva escapar esa noche? ¿Había corrido al baño para protegerse de Oscar? ¿O todo era una cadena trágica de malentendidos? Oscar Pistorius lloraba en el estrado. Su cuerpo temblaba. Su voz se quebró.
en sollozos al describir cómo disparó creyendo que era un ladrón escondido. Pero sus ojos no convencían a todos. Algunos vieron en ellos no culpa, sino miedo a ser descubierto. Miedo a la caída final. El jurado escuchaba en silencio. El juez Masipa tomaba nota con rostro impasible. La fiscalía construía su relato en un hombre celoso, impulsivo, acostumbrado a las armas, que perdió el control en un arranque de furia ciega. La defensa, en cambio, mostraba a un hombre frágil, vulnerable sin sus prótesis, asustado por una posible amenaza en la noche en dos versiones, dos verdades, y entre ambas, un abismo. El fantasma de Reeva Steenkamp parecía flotar en la sala de audiencias. Su rostro sonriente, mostrado una y otra vez en fotografías, contrastaba con la crudeza de los informes forenses. Sus sueños, su carrera, su vida truncada para siempre en aquel baño frío, detrás de una puerta cerrada que no le salvó. Su madre, sentada en silencio en la primera fila, no apartaba la vista de Oscar en sus ojos. Decían más que cualquier palabra. El mundo entero miraba. Desde Londres hasta Nueva York, desde Buenos Aires hasta Tokio, los noticieros transmitían cada detalle en la caída de un ídolo, el derrumbe de un mito, el héroe de piernas de carbono que corrió junto a los velocistas olímpicos, ojora atropado, en la telaraña de su propio miedo, o de su propia culpa. Pero en el fondo, nadie lo sabía con certeza. Nadie estuvo allí en el instante exacto en que la pistola se levantó. Nadie oyó el último suspiro de Reeva. Nadie vio la chispa de decisión o de pánico en los ojos de Pistorius. El crimen perfecto es aquel que deja espacio a la duda eterna. Y.E.S. estaba a punto de convertirse en leyenda oscura. El juez levantaría la voz pronto. El veredicto se acercaba como un tren lento en la noche. Pero la verdad absoluta, quizás ya se había perdido para siempre en las sombras de aquella Casa Blanca. El juez levantaría la voz pronto. El veredicto se acercaba como un tren lento en la noche. Pero la verdad absoluta, quizás ya se había perdido para siempre en las sombras de aquella Casa Blanca. Cuando la sala del tribunal se llenó de un silencio sepulcral, Oscar Pistorius inclinó ligeramente la cabeza. Sus dedos apretaban el borde de la mesa con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Su rostro estaba lívido, demacrado, con la mirada perdida en un punto muerto frente a él, como si no escuchara a nadie, como si su mente hubiese abandonado su cuerpo y vagara lejos, perdida en aquella madrugada helada donde todo cambió para siempre en el juez. Tokazaya Masipa pronunció lentamente las palabras que definieron el destino de Pistorius, homicidio culposo. Las sílabas cayeron como gotas de plomo en el aire espeso de la sala. La acusación de asesinato había sido descartada. La premeditación, desvanecida. Para la ley, había sido un error trágico, un disparo en la oscuridad nacido del miedo, why no de la IRE. Pero el murmullo en la sala revelaba otra verdad. Los periodistas, los familiares, los presentes, nadie quedó satisfecho. La madre de Reeva Steenkamp bajó la cabeza lentamente, como si una vieja herida se abriera de nuevo en su piel. Sus ojos se llenaron de lágrimas por un olor. Su silencio fue más elocuente que un grito, porque en ese momento, todos supieron lo mismo. La verdad completa jamás saldría a la luz. Había quedado enterrada bajo las baldosas frías del baño. Junto a la sangre de su hija. El fiscal Jerry Nell cerró su carpeta con lentitud. Sus ojos oscuros no se apartaron de Pistorius. Sabía que el juego aún no había terminado, que la historia no había llegado a su final real. El eco de esa noche seguiría resonando en las paredes del tribunal, en las bocas de la gente, en los susurros de los pasillos. Y tenía razón. Meses después, la Corte Suprema de Apelación reabriría el caso. El cargo sería modificado, la condena ampliada. 6 años son luego 15, como si la justicia dudara de sí misma, como si intentara corregirse a tiempo mientras la memoria de Reeva aún estaba fresca, pero el daño ya estaba hecho. Oscar Pistorius se convirtió en un hombre quebrado, aislado, temido, abandonado por los que antes lo adoraban. Sus medallas ya no brillaban, sus trofeos acumulaban polvo. Las prótesis de titanio que una vez lo hicieron volar sobre las pistas, ahora descansaban en la oscuridad de su celda, silenciosas, inútiles. Y mientras pasaban los días, las noches en la prisión de Pretoria se llenaron de rumores. Algunos decían que Pistorius lloraba solo en su celda, murmurando el nombre de Reeva una y otra vez. Otros aseguraban que escribía cartas extrañas, que hablaba con sombras, que su mente se había partido en 1000 pedazos bajo el peso de la culpa. Nadie lo sabía con certeza. Pero las paredes frías de aquella celda escucharon cosas que ningún guardia quiso contar jamás. Afuera de la prisión, la Casa Blanca de Silverwoods Estate quedó vacía, silenciosa, olvidada, a las ventanas cubiertas, con tablones en la puerta sellada. Pero en las noches más oscuras, cuando el viento soplaba desde el norte, los vecinos juraban oír algo, gritos, apaguedos,
pasos rápidos en el piso de arriba, golpes secos contra una puerta de madera, Andes, solitario perdido en la distancia, ecos de una tragedia que se negaba a morir a los investigadores, que revisaron la casa. Meses después, encontraron marcas que no habían visto antes, pequeñas hendiduras en la madera de la puerta del baño, manchas que no estaban en el primer informe forense. ¿Se habían ocultado pruebas? ¿Se había manipulado la escena? Nadie respondió. Nadie quería volver a entrar allí. La casa, como el caso mismo, se convirtió en un lugar maldito, cargado de preguntas sin respuesta. A la prensa también cambió su tono. De héroe olímpico a paria social, de campeón a asesino condenado. Las portadas que una vez mostraron su sonrisa victoriosa ahora enseñaban su rostro desencajado, hundido, envejecido antes de tiempo. Las entrevistas se secaron, los contratos desaparecieron, los amigos callaron. Solo quedó el murmullo constante del público, esa masa invisible que nunca olvida ni perdonan. Y sin embargo, la pregunta seguía viva. ¿Qué pasó realmente esa noche? ¿Fue el miedo lo que apretó el gatillo? ¿Fue la rabia de una discusión final? ¿O fue algo más? Algo que nadie vio, algo que solo 2 personas conocieron en ese baño cerrado, y de las cuales solo una quedó con vida para contarlo. Pero incluso Pistorius parecía haber olvidado ya la verdad, o quizás la enterró, tan hondo en su mente, que ni él mismo podía encontrarla. El tribunal se cerró. Los abogados guardaron sus papeles, los jueces firmaron las últimas sentencias. La ley cumplió su ciclo, pero en el fondo de los corazones de todos, la duda permaneció intacta años después, cuando el tiempo había lavado la sangre de las losas y el polvo cubría los viejos titulares. La gente aún recordaba la figura de Oscar Pistorius cruzando la pista con sus prótesis de carbono. La mirada de Reeva Steenkamp, brillando en las revistas de moda. 2 vidas unidas por el éxito y separadas por la muerte. La historia de Pistorius no terminó con su condena, ni con su encierro, ni siquiera con su olvido público. Porque hay crímenes que no se borran con sentencias, hay pecados que se quedan flotando en el aire de una ciudad, en los pasillos de un tribunal, en las habitaciones desiertas de una casa maldita, crímenes que, como fantasmas viejos, regresan en las madrugadas para recordar que la justicia humana nunca alcanza la verdad completa. En los noches tú, Pretoria, cuando el viento silba entre los árboles de Silver Woods Estate, algunos afirman ver una figura en las ventanas de la casa vacía, un hombre cojeando lentamente por los pasillos, una sombra con forma de atleta caído. Otros aseguran que se oye la voz suave de una mujer que llama, que pregunta sin respuesta, pero son solo rumores o tal vez no han, porque esta historia quedó incompleta, rota, abierta para siempre, la historia de un hombre que quiso ser leyenda y terminó convertido en maldición. La sombra de esa noche seguía con él, en la sombra de la verdad no dicha, en la sombra de una muerte injusta, el crimen sin resolver. Aunque la ley hubiera hablado porque hay sentencias humanas y hay sentencias eternas y la de Oscar Pistorius no terminaría jamás en el penal de Atteridgeville. El paso de los días se volvió un castigo invisible para Pistorius. Los relojes colgados en las paredes de piedra parecían detenerse en ciertos momentos, como si el tiempo mismo se negara a avanzar. Para él, las noches eran las peores, en largas, densas, cargadas de ecos. El viento golpeaba los barrotes de la ventana con un gemido sordo, y el murmullo de los demás presos se deslizaba por los pasillos como una letanía de culpa. Pistorius había dejado de hablar con los demás, ya no respondía a los guardias, ni levantaba la mirada cuando le servían la comida. Su figura, antes fuerte y atlética, se había encorvado, sus hombros caídos, sus manos temblorosas. Caminaba arrastrando sus prótesis como si cada paso doliera más que el anterior. Pero lo peor no era su cuerpo. Saino su mente decían que en las madrugadas despertaba sobresaltado, gritando el nombre de Reeva con una voz desgarradora, llena de angustia, como si todavía la viera caer al suelo, como si aún oyera los disparos resonando en su cabeza. Los otros internos se tapaban los oídos con las mantas, incapaces de soportar aquellos gritos de pesadilla que venían de su celda. Incluso los guardias evitaban acercarse a él durante esas horas. Lo dejaban solo, hundido en su tormento silencioso, prisionero de sus propios fantasmas. Pero había más. Algunos decían que hablaba solo, que a veces se sentaba en el borde de su litera, mirando al vacío, murmurando palabras incomprensibles en voz baja. Hablaba con alguien que no estaba allí. Su celda era pequeña, oscura, vacía, y sin embargo Pistorius no parecía estar. Solo susurros llenaban el aire, palabras invisibles flotando en la penumbra. Lo siento, repetía una y otra vez. No quise hacerlo. No quise. Su voz se quebraba, se cortaba, como si el peso de la culpa le arrancara el aliento. Los rumores se esparcieron entre los presos como fuego lento. Algunos decían que había visto a Reeva, que su espíritu venía cada noche a mirarlo fijamente, en silencio,
sin decir una palabra. Otros aseguraban que Pistorius había enloquecido, atrapado para siempre en la escena de aquel baño donde la sangre se secó, pero la culpa permanecía fresca. Nadie sabía la verdad. Nadie quería saberla. Mientras tanto, en Silverwoods Estate, la casa seguía vacía. La familia que intentó habitarla después de la tragedia no duró más de 2 meses. Se fueron de madrugada, dejando muebles, electrodomésticos y cortinas cerradas. Dijeron que no podían dormir, que los niños lloraban sin motivo, aunque en las noches oían golpes en el baño, golpes suaves, insistentes, como si alguien desde dentro de la puerta cerrada pidiera salieran. Pero al abrir, no había nadie. Los agentes inmobiliarios trataron de venderla de nuevo. Nadie la quiso. El jardín creció salvaje. Las paredes comenzaron a agrietarse, la pintura se despegó, los cristales se ensuciaron de polvo y olvido, y sin embargo, los vecinos seguían mirando de reojo aquella fachada blanca, recordando la noche en que la ambulancia llegó, en que los flashes de las cámaras iluminaron la calle como relámpagos artificiales. Recordaban el rostro de Pistorius, pálido, demacrado, cubierto de sudor y lágrimas, y juraban que su sombra seguía allí, detrás de alguna ventana, atrapada para siempre. En un periodista curioso, el último en atreverse a entrar, cruzó la verja una tarde gris de invierno. Grabó con su móvil mientras recorría las habitaciones en ruinas. Todo estaba en silencio. Pero al llegar al baño, la batería del teléfono murió de repente, y cuando la encendió de nuevo, encontró una foto que no recordaba haber tomado en el espejo del lavabo empañado, con un mensaje escrito con dedo invisible: aún aquí. El periodista salió corriendo. Anne abandonó el proyecto, y la casa volvió a quedar vacía, como un cuerpo sin alma en prisión. Pistorius aguardaba en su celda el paso lento de los días. Sabía que su condena terminaría algún día. Volver a caminar libre bajo el sol de Pretoria, pero también sabía que algo se había roto dentro de él, algo irreparable, porque la verdadera condena no era la celda, ni los barrotes, ni la sentencia escrita por un juez. La verdadera condena era ese instante eterno, grabado en su memoria, en que su dedo apretó el gatillo y todo cambió. Los psicólogos de la prisión intentaron ayudarlo. Le hablaron de redención, de perdón, de terapia. Pistorius apenas los escuchó. Solo repetía las mismas palabras, una y otra vez. Como un conjuro inútil. No quise hacerlo. No quise matarla. No sabía que era ella, pero en el fondo, ¿era verdad? La duda persistía, como una grieta oculta bajo el suelo, lista para abrirse en cualquier momento. ¿Había sido un error real? ¿O una explosión de rabia, de celos, de miedo, que había en la mente de Pistorius aquella noche, cuando disparó sin preguntar, sin esperar respuesta? La corte dictó su veredicto, pero la historia seguía incompleta. Los rumores nunca murieron. Algunos decían que Pistorius veía la silueta de Reeva cada noche antes de dormir, que sentía su respiración helada en la nuca, que susurraba su nombre antes de cerrar los ojos. Otros decían que ella lo esperaba, en ese lugar donde el tiempo y la muerte se confunden, donde las preguntas sin respuesta encuentran su eco eterno. En el mundo se olvidó de Oscar Pistorius. Pero la noche en Pretoria seguía recordando, en el viento seguía susurrando. Su nombre entre las hojas secas. A la vieja casa seguía en pie, silenciosa, esperando. Y en la celda de Atterishville, un hombre sin paz soñaba con correr, pero ya no había pista, ya no había meta. Solo un corredor perdido en un círculo sin fin, donde Reeva le esperaba, Paris. Pero ya no había pista, ya no había meta, solo un corredor perdido en un círculo sin fin, donde Reeva le esperaba. Para siempre. El tiempo dentro de Atterishville parecía haberse detenido para Oscar Pistorius. Cada amanecer se confundía con el siguiente. En cada noche era idéntica a la anterior. Los muros de su celda no cambiaban, pero su mente sí. Día tras día su mundo interior se deshacía lentamente, como una tela vieja que pierde el hilo y se desgarra en silencio. Había momentos en los que Pistorius pensaba que seguía en su antigua casa. Cerraba los ojos y veía de nuevo la habitación, iluminada por la luz tenue de las lámparas, las cortinas blancas moviéndose con el viento, y al fondo, la silueta de Reeva sonriéndole desde el baño. Pero bastaba con abrir los ojos para volver a la cruda realidad. Paredes frías, techo bajo, un catre duro, una celda que olía a humedad y desolación. Anne a veces despertaba sobresaltado, con el sonido de los disparos retumbando en sus oídos. Creía escuchar el eco de la voz de Reeva llamándolo desde algún rincón invisible de la prisión, susurrando su nombre con una tristeza infinita. Pero no había nadie. Solo la noche vacía. Los guardias lo observaban con cautela. Wayano Era, el hombre orgulloso que entró por primera vez en el penal, temblando pero desafiante. Ahora era una figura encogida, perdida, con la mirada ausente. Sus movimientos eran lentos,
como si cada paso le costara un esfuerzo descomunal. Sus prótesis, antes símbolos de victoria y superación, ahora eran meros instrumentos para arrastrar su cuerpo cansado por los pasillos en la historia de Pistorius. Se había convertido en leyenda entre los internos. Algunos decían que estaba loco, en que hablaba con sombras, que de noche se le oía murmurar nombres que nadie conocía. Otros afirmaban que era perseguido por el espíritu de Riva, que venía a visitarlo mientras dormía, a pararse junto a su cama, a mirarlo con sus ojos azules, llenos de reproche. Nadie se atrevía a preguntarle. Nadie quería acercarse demasiado, pero la maldición no se quedó dentro de la prisión afuera de aquellos muros. El misterio seguía creciendo. Silverwood State era ya un lugar evitado por todos. La Casa Blanca se alzaba solitaria, sus ventanas rotas, su jardín invadido por la maleza. Los pocos valientes que intentaron acercarse juraron haber visto luces encenderse solas en la noche, escuchar pasos en el piso de arriba, sentir el frío súbito de una presencia invisible. Nadie quiso vivir allí. Nadie se atrevió a restaurarla en una noche de tormenta. Un vagabundo buscó refugio bajo el porche de la casa. Jamás volvió a ser visto. Días después encontraron su saco de dormir, abandonado en la entrada, mojado por la lluvia. Los vecinos, inquietos, murmuraban: a la casa se lo tragó. Pero nadie llamó a la policía. Nadie quiso comprobarlo. La historia de Pistorius había dejado una cicatriz profunda en Pretoria en los periodistas. Sedientos de un final que nunca llegó, escribieron libros, rodaron documentales, entrevistaron a testigos, pero ninguna versión logró encajar todas las piezas. Las dudas permanecían flotando en el aire como cenizas de un incendio que no termina de apagarse. ¿Por qué disparó Oscar Pistorius aquella noche? ¿Fue el miedo, la ira, la locura? ¿O acaso en el fondo de su alma sabía exactamente quién estaba detrás de aquella puerta? Las versiones oficiales se contradecían. Los informes forenses abrían más preguntas que respuestas. Las palabras de Pistorius en el juicio entre lágrimas no lograron borrar la sospecha que pesaba sobre él como una lápida, la certeza de que el crimen de Riva Steenkamp jamás sería resuelto del todo, que la verdad quedó atrapada en aquel baño estrecho, en el instante eterno antes de la muerte. A los años pasaron. Oscar Pistorius salió de prisión tras cumplir su condena reducida, pero no era un hombre libre, era un espectro. Un sobreviviente, Decimus, caminaba por las calles de Pretoria con la cabeza baja, cubriéndose el rostro de las cámaras, temeroso de las miradas, de los susurros a sus espaldas. Su cuerpo seguía entero, pero su alma había quedado rota para siempre. Intentó reconstruir su vida, buscar un trabajo, retomar sus entrenamientos a no olvidar, pero no pudo en las noches. Los viejos sueños regresaban: el baño, los disparos, la rota, la sangre de Riva extendiéndose lenta sobre las baldosas, y su rostro inmóvil, con los ojos abiertos hacia la nada. Mirándolo en su mente, la escena se repetía una y otra vez. A veces creía oírla llamarlo desde el umbral de la puerta, otras veces la veía de pie frente a él, vestida de blanco, con el cabello mojado por la sangre, sus labios moviéndose. Sin sonido. ¿Por qué lo hiciste?, le decía en el sueño. Poor. Pero no tenía respuesta. Nadie la tenía. Una noche, cuando la luna llena iluminaba la ciudad silenciosa, Pistorius desapareció en su auto. Fue hallado en las afueras de Pretoria, abandonado junto a un viejo edificio en ruina. Sus prótesis estaban en el asiento trasero. Nadie supo a dónde fue. Nadie volvió a verlo. Algunos dijeron que se quitó la vida, otros que huyó a otro país, buscando escapar de sus propios fantasmas. Pero los más supersticiosos creían otra cosa, aunque Riva finalmente vino a buscarlo, aunque en algún lugar oscuro, lejos de la ciudad. La deuda fue saldada, aunque la historia llegó a su verdadero final. Desde entonces, en las noches de viento, algunos aseguran ver a dos figuras corriendo bajo la luz de la luna, entre los campos vacíos de Pretoria, una alta, fuerte, de zancadas amplias, la otra ligera como una sombra, con cabellos largos que flotan en el aire. Dos almas condenadas a repetir su último encuentro por toda la eternidad, porque hay crímenes que nunca cierran sus cicatrices, y este fue uno de ellos. El crimen de Oscar Pistorius quedó grabado en la historia de Sudáfrica como una herida abierta imposible de curar, y en las sombras de la noche aún se oye su eco, el eco de una verdad que jamás será dicha. La luna llena colgaba en el cielo de Pretoria como un ojo blanco que todo lo veía, implacable, inmóvil, testigo eterno de secretos humanos que jamás serían revelados. A la casa en Silverwoods State seguía en pie, desnuda, vacía, condenada al olvido. En sus ventanas negras miraban al mundo como cuencas vacías de un cráneo antiguo. El viento helado de la noche se deslizaba entre los marcos rotos de las puertas, haciendo crujir la madera carcomida. En el baño, las baldosas frías reflejaban
la débil luz lunar. Allí donde la historia se quebró, todo permanecía inmóvil. O eso creían los vivos. Una figura apareció en el umbral. Avanzó despacio, arrastrando las piernas, descalzo, tembloroso. Su sombra se proyectaba larga en la pared. Era el Oscar Pistorius, pero sus ojos ya no miraban este mundo. Su rostro, pálido, como cera antigua, mostraba una expresión vacía, lejana, como si caminara sonámbulo en un sueño, que jamás podría despertar. Se detuvo frente a la puerta del baño, la tocó con la yema de los dedos, el frío la mordió. La piel, escuchó algo. En murmuró Liv. Casi un suspiro, Oscar. Susurró la voz. Él cerró los ojos. Sabía quién era. Sabía que había venido. En el pomo de la puerta giró suavemente. Una brisa helada escapó del interior, y entonces la vio. Riva estaba allí, de pie, inmóvil, con la mirada fija en él. Su rostro era pálido, perfecto y real. Sus labios se movieron sin emitir sonido. Pero Oscar comprendió. El tiempo se detuvo. El viento se hizo, el mundo enmudeció. Solo quedaban ellos dos, frente, en el umbral de la muerte y la culpa. Una última lágrima rodó por su mejilla, y al fin, sus piernas cedieron. En el cuerpo de Oscar cayó de rodillas frente a ella, vencido, rendido, roto. Sus labios temblaron al pronunciar la palabra final, perdóname. Pero la sombra de Riva no respondió. Solo extendió la mano hacia Ellen, y en la oscuridad de la casa vacía, las dos figuras se desvanecieron lentamente, como humo en el viento. Cuando el sol salió al día siguiente, la casa estaba tan silenciosa como siempre. Pero en el espejo roto del baño apareció una última frase escrita con huellas invisibles. Ya está hecho. El eco de aquella noche por fin se apagó, y el crimen, sin respuesta, quedó sellado para siempre en las sombras de Silverwood's Estate.